Bueno. Ok, chicos, ¿cómo me les va? ¿Bien? Bien, profe, gracias. Bien, profe. Súper. Gracias. Bien, 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 gracias a Bueno, Dios. recuerden que el día del parcial, si no los veo, no pueden presentar parcial. Entonces, miren a ver cómo hacen para que funcione la cámara. Así sea la del celular. ¿Cómo así? ¿Hay que ver la cámara? Tengo que ¿Prender la verlos. cámara y el parcial? Sí, ¿Y eso para qué o qué, profe? para saber qué están haciéndolo. Ah, que no estamos en otro lado. Ok. Pues se supone, ¿no? Ay, Hace ya que profe. mantener metido lo de la Así, cámara, profe. así el internet no funciona, profe. Ya, un momentico, les digo, prenda la cámara, Ah, ok, apague la cámara. así, en cualquier momento. Sí. Ah, ok, ahora sí. A un vistazo, un vistazo. Bueno, chicos, entonces vamos con el desarrollo de la clase de hoy. ¿Listo? En mi pantalla. Sí, señor. Profe. Ok, listo. Pegarme un segundito. Aquí tengo un problema técnico. Ok, chicos, ¿me escuchan? Sí. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, vamos a Sí, mirar Sí, un señor. señor. momentico una cosita Sí, aquí. claro. Me cuentan si oyen el video. No, No, creo que no. profe. Dame un momento porque no sé por qué no deja oír el video. Es que es el problema de Meet. Meet le genera a uno a veces problemas con el resto. Voy a mirar a ver si me deja. Ok. No, cierto, no deja. Bueno, parece que no. Bueno, no importa, vamos a tratar de entenderlo desde el gráfico mismo. A ver si lo entendemos de tal forma que podemos revisar. Bueno, vamos a mirar en este caso este video para entender un poquito qué es lo que sucede en un caso en especial. Bueno, quiero que miren aquí el video. ¿Qué ven ustedes de especial en el video?
Am, como la onda, profe, o bueno, la nube que lo rodea. Ok, bueno, voy a volverme un poquito aquí para que empecemos a verlo. Bueno, aquí, en este momento, cuando lo estamos viendo, resulta y pasa que el avión, en este caso, un caza, está generando como tal una onda de choque, ¿listo? Debido a que empieza a viajar a una velocidad mucho más grande que la del sonido. ¿Listo? Entonces yo creo que ustedes por ahí en las películas habrán visto que dice Mach 1, Mach 2 o Mach 1.5, que quiere decir un tipo de velocidad que ya vamos a hablar sobre él. ¿Listo? Y tiene que ver con la velocidad del sonido. Y debido a esa velocidad del sonido, se forma ese tipo de onda de choque que vemos, por ejemplo, en este que está aquí. Mirar a ver si este me deja abrir. Igual. Entonces, no sé si aquí. No sé si, no sé si de pronto nos compartes el enlace, lo podríamos visualizar, profe. Ok. Listo, ya les comparto el enlace aquí en el chat para que lo puedan revisar. Ese es uno. Entonces, lo que quiero ver es que vean que visualmente se alcanza a notar en cierta parte eh, el cambio o en el momento en que se produce la onda de choque. ¿Listo? Como vemos allí, y esta es la parte, esta partecita de acá, esta de acá es la onda de choque del sonido. ¿Listo? ¿Qué sucede ahí? Se forma un cono y ese cono tiene unas ciertas características debido al cambio como tal de la velocidad. Entonces, a partir de eso, pues vamos a mirar un poquito aquí qué es lo que sucede. Bueno, resulta y pasa que nosotros tenemos, en nuestro caso, un objeto, ¿listo? Que se está moviendo a una velocidad determinada, ¿bien? Y sería, pues, este objeto que tenemos como un punto en este caso. Ahora, ¿qué sucede? Cuando nosotros empezamos a determinar, en nuestro caso, un aumento en la velocidad, ¿listo? Se van generando ondas. Ya eso lo vimos y lo vieron ustedes dentro del laboratorio que hicieron, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Sí, Listo. Entonces, como ustedes se dan cuenta, se van generando ondas, pero cuando la velocidad es lo suficientemente grande, estas ondas se superponen, ¿sí? Debido a que, como tal, no se logra generar como tal eh, mm, un espacio suficiente para que pueda las ondas transferirse de una forma adecuada. En ese caso, pues lo que vamos a tener es que se genera un frente de onda continuo, como el que vemos aquí, es decir, una línea como esta, ¿listo? Que básicamente será la superposición de todas las ondas, en este caso de sonido, que se genera. Bien, entonces, básicamente, eso se da debido a esa forma. Bien, ¿qué pasa? En ese caso, pues se forma el cono que vemos aquí, ¿listo? Y ese cono se genera debido a ese tipo de ondas. Bien, ahora, ¿qué vamos a tener nosotros en cuenta? Cuando este valor, ¿listo? En esta forma, perdón, está terrible como tengo esa tableta hoy. Bueno, cuando tenemos, pues en nuestro caso, que se forma un ángulo, pues en este caso, listo, este ángulo que formamos aquí, se ha dado cuando la velocidad con la que va el aparato, listo, es mayor que la velocidad del sonido, listo. Entonces, en ese caso, se genera ese frente de onda
¿Listo? Y se conoce como onda de choque. Básicamente, tenemos nosotros que se genera una velocidad supersónica. B, esta B es la velocidad del sonido. ¿Listo? ¿Ok? Y esta B, entonces, corresponde a la velocidad de la fuente. Bien, a eso se le llama número de Marsh. Si me están poniendo cuidado, si me están oyendo, no sé. Están todos tan callados. Sí, señor. Sí, señor, profe. Se Atención, los profe. escucha. Uy, Sí, señor. ¿a qué se debe que Yafa está poniendo atención? A que yo siempre pongo atención, porque donde no pongo atención me pego una perdida. Bien, en ese caso, ¿listo? Esto mismo sucede, por ejemplo, cuando se mueve un bote de alta velocidad en el agua. Si nos fijamos, aquí se alcanza a generar, quiero que miren acá, se alcanza a generar el cono. ¿Debido a qué? A que la velocidad de la fuente, que en este caso sería la de la lancha, es mayor que la velocidad en la que las ondas se pueden transmitir en el agua. En este caso no es sonido, pero sí es de la misma forma lo que sucede, ¿cierto? Entonces, las ondas que se generan debido a la vibración, por ejemplo, que genera el motor, básicamente lo que hace es hacer una onda de choque en ese sentido. ¿Listo? Hay que tener en cuenta una cosa. Esas ondas de choque son ondas de choque que llevan mucha energía. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros veíamos, por ejemplo, en el ejercicio, en el video, que se formaba esa nube, como si fuera esa onda de choque. Básicamente, en ese caso, si eso se hiciera, por ejemplo, sobre un centro poblado, eso podría destruir los techos de las casas, ¿sí? Y cuando uno está muy cerca a una onda de esas de choque, puede también generarle daños al tímpano. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, ok. Bien. Vamos a mirar otra parte adicional que es la interferencia de ondas de sonido. Bueno, quiero que piensen en este aparatico que tenemos aquí. ¿Listo? Tenemos a la izquierda. Hagan de cuenta que yo puedo, la parte que está en gris, subirla o bajarla. ¿Listo? Se puede subir o bajar. ¿Qué pasa? Cuando yo coloco, por ejemplo, un parlante y la otra persona oye al otro lado, dentro de este dispositivo, lo que va a suceder es que dependiendo de la trayectoria, ¿listo? Pues la parte superior y la parte inferior, recuerden que en este caso las ondas, bueno, básicamente se dividirían teniendo en cuenta que tienen la misma frecuencia. Entonces, lo que sucedería, ¿listo? Sería que existen cambios como tal en el sonido que detecta la persona a medida que sube o baja esta parte movible dentro del dispositivo. ¿Listo? Entonces, vamos a tener nosotros en ese caso, ¿listo? Que obviamente una mitad del sonido se transfiere por la parte inferior, otra mitad del sonido se transmite por la parte superior. Y al final, los dos se unen. ¿Listo? Eso sería lo que sucede en ese caso. Vamos a mirar dos casos esenciales que tienen que ver con la interferencia. Uno, o el primero, si las trayectorias tienen la misma longitud, es decir,
que este recorrido por la trayectoria R2 sea igual al recorrido que tenemos por la trayectoria R1. ¿Listo? Obviamente, pues, como ya les dije, se combinan los dos sonidos, ¿cierto? Y genera, pues, en sí las dos ondas. Como tenemos en este caso la misma longitud, las ondas, aunque se separan, al llegar al otro lado por tener la misma distancia, ¿listo? Existiría una interferencia de tipo constructiva, ¿listo? Y obviamente, pues básicamente la persona escucha un sonido relativamente fuerte. Cuando me refiero a fuerte es que si está con un volumen, por ejemplo, 2, aquí a la salida tendría un volumen 2, ¿listo? No es que suba ni baje como tal, en ese caso cuando las trayectorias son iguales, ¿listo? Pero ¿qué pasa? Si de pronto a mí se me ocurre alargar alguna de ellas, ¿listo? Entonces, por ejemplo, hacer más larga la trayectoria de onda de la parte superior, es decir, si hago esto más grande, o sea, que quede en vez de ahí, que por ejemplo quede aquí, ¿listo? Entonces, puedo encontrar dos cosas. Una, que si cuando yo hago la resta de la trayectoria 2 con la trayectoria 1 me da un número que sea entero de la longitud de onda, entonces yo voy a tener una interferencia constructiva. ¿Listo? Por ejemplo, si la longitud de onda inicial era, no sé, de 0,2 metros, ¿listo? Y resulta que yo encontré una de 0,4 metros, ¿listo? Esta sería la inicial y esta sería la final, ¿listo? Entonces, lo que yo voy a encontrar es que es 2 veces la longitud de onda inicial. Eso quiere decir que cabría dentro de este valor. Es decir, sería una interferencia constructiva. ¿Qué sucedería en ese caso? Básicamente que las dos como tal se construirían o más bien se formarían generando una frecuencia un poco más alta. Sí, estoy oyéndolo, Aló. chicos. Pues no sé si ya copiaron. Ya, Fa, No, que fue la 5, última profe. que entré. Sí, 5, ¿sí ve? porfa. Que como ya fue la última, entonces ¿para qué me afano? Cuando Yafa me dice, listo, profe, es porque ya puedo pasar. Bueno, entonces listo, profe. Si te has fijado Gracias, en eso, profe. Giovanni, como usted la Sí, defiende profesor. tanto, entonces acuérdese de eso cada vez que yo me quede como callado porque, bueno, listo, ok. Bien. Ahora, ¿qué sucede si en ese caso, por ejemplo, pues nuevamente hacemos el mismo proceso anterior, es decir, movemos esto, puede ser hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Lo movemos hacia arriba o hacia abajo, no importa, pero resulta que el resultado ya no nos dio, ya ahí habíamos dicho nosotros que la longitud de onda 1 era de 0,2 metros, pero resulta que me dio, por ejemplo, la longitud de onda 2, 0,3 metros. Entonces resulta que si ustedes se dan cuenta, la longitud de onda 2 es igual a 1,5 veces la longitud de onda 1. Es decir, 1
un medio de la longitud de onda 1. ¿Listo? En ese caso, lo que vamos a tener nosotros es una interferencia destructiva total. Y al otro lado, la persona no oiría absolutamente nada. ¿Listo? Porque las ondas o las longitudes de onda interferirían, ¿listo? Generando como tal la destrucción de la onda. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Bueno, en ese caso nos estaría sucediendo eso. Listo, profe. Ok. Bien, entonces tengan en cuenta los dos casos. Este primero, que obviamente nos daría entonces una interferencia de tipo destructiva, y tenemos que si R2 menos R1 nos da un N lambda, entonces es una interferencia constructiva. ¿Listo? Bueno, ok, vamos a mirar un par de ejercicios, vamos a desarrollarlos y después ustedes van a empezar a hacer un tallercito para que, pues si tienen dudas me vayan preguntando. Listo. Dice, dos altavoces colocados a 3 metros uno del otro. ¿Listo? Esta distancia que tenemos acá. Bien. Son activados por el mismo oscilador. ¿Qué quiere decir que sea el mismo oscilador? Básicamente que tiene la misma frecuencia. ¿Listo? Una persona está originalmente a un punto cero. ¿Listo? Que sería nuestro punto acá. Bien. A 8 metros de la línea de centro que conecta los dos altavoces. ¿Listo? Eso sería en este caso. La persona camina hacia un punto P a una distancia de 0.35 metros. Es decir, que la persona se mueve desde este punto hasta este nuevo punto. Y esta sería la distancia que recorre. Perpendicular al punto O, antes de llegar al primer mínimo de intensidad del sonido. ¿Cuál es la frecuencia del oscilador? Tome la velocidad del aire como 343 metros sobre segundo. ¿Listo? Bueno, ¿listo, chicos? Entonces les indico aquí. Básicamente lo que tenemos nosotros dentro de esto, si nos fijamos, son dos triángulos rectángulos acá. Un triángulo rectángulo acá y un triángulo rectángulo que estaría acá. Bien, los dos no son iguales. Cuando estaba la persona en el centro, los dos eran iguales. Pero cuando subió la persona una determinada distancia, ya como tal dejaron de ser iguales. Bien, obviamente la mitad del recorrido sería de 1,5 metros, ¿cierto? Y como la persona se corrió 0.35 metros, entonces nos cambian como tal las longitudes de los triángulos. Entonces tendríamos un primer triángulo, que es el de arriba, ¿listo? Que si nosotros lo miramos, tiene un cateto de 8 metros y un cateto de 1.5 menos 0.35. Y eso nos da el 1.15 que está en la parte de arriba. Obviamente, pues para saber esta distancia, que es la que necesitamos, esta distancia de aquí arriba, ¿listo? Entonces, ¿qué usamos? ¿Cómo lo hallamos? Sí, buenas.
Ese Hola. era con... Es que, ¿cómo es que se...? Con ese ¿Cómo es que se llama Pitágoras, ese sí. señor? ¿Cómo es que se Sí, le ese. llama el viejo, viejo, viejo? Sí, Pitágoras. Eso, HP, sí, ese ese señor señor. Pitágoras, ¿cierto? ¿Cómo? Ese señor Pitágoras. Ese Ya señor, está. sí. Listo. Entonces, lo que tendremos que encontrar nosotros es esa línea R o el recorrido como tal del sonido a ese punto. ¿Listo? Bueno, cuénteme en cuánto da. Eso daría 64 más 1.515 al cuadrado. 15 al cuadrado, profe, ¿sí? No, ¿cuál de 15? 1.15 al 1.5, cuadrado. 1.15. 8.14. 9.2. Porque a mí no me da tanto. A mí lo de adentro me da 65.32, ¿sí o no? Pues a mí me da 8.082, profe. Sí, puede ser. A mí también me da 8.08. Ahí lo multiplicas por 1.15, ¿verdad? Pues 1.15 por 1.15, ¿no? ¿O fue que la embarré? No, es que es Ah, sí. 8 al cuadrado más 1.15 al cuadrado. Ah, más. Sí, exactamente. Ok. Sí. Y entonces, si le sacamos raíz a eso, ¿cuánto fue que dio? 8.08. 8.08. Entonces nos daría 8,08 metros. Bien, ahora el otro triángulo, que sería el que está en la parte de abajo, ¿listo? Que sería este recorrido que tenemos aquí. Necesitaríamos, básicamente, aquí sería 1.5 más la distancia que se corrió, que serían 0,35, entonces eso nos daría 1,85. ¿Listo? Y ahora, ¿cuánto nos da eso? Ocho punto veintiuno. Entonces esto nos daría R2 raíz de 8 metros al cuadrado más 1.15 metros al cuadrado, perdón, 1,85, ¿cierto? Esto nos daría raíz de qué? Buenas. Da 8,21, profe. Sí, 8,21, 8,21. profe. Sí. Ok, chicos. Entonces, lo primero que tendríamos que encontrar nosotros es determinar en ese caso. Bueno, como lo que nos están diciendo a nosotros en este caso, listo, y me voy a devolver un momento, listo, dice, a una distancia de 0, la persona camina a un punto P a una distancia de 0,35 metros perpendicular al punto cero, antes de llegar al primer mínimo de intensidad del sonido. Entonces, ¿sería una onda constructiva o destructiva? Cuando hablamos del primer mínimo, ¿de qué estamos hablando?
Buenas. Ah, ¿porque están tan callados hoy? ¿Porque tienen parcial el miércoles y va a estar duro? A ver, Ya le digo a Paulita. profe, ¿no es destructiva? En ese caso, el primer mínimo de intensidad, no el máximo, sino el mínimo, sería una onda destructiva. Entonces, para ese caso, pues vamos a tener que tener en cuenta nosotros, ¿listo? Pues no la de onda constructiva, sino la de onda destructiva, es decir, R2 menos R1 debe ser igual, entonces en ese caso, a n más un medio de lambda, ¿cierto? Sí, señor. Bien, en este caso, pues obviamente sería 8.21 menos 8.08, ¿listo? Y eso nos daría 0,13. 0,13. ¿Listo? Bien. Teniendo en cuenta que es el primer mínimo se logra cuando n es 0. Es decir, que estamos hablando nosotros de un medio de lambda. Ese sería el primer o la primera onda. ¿Listo? Cuando ¿Cómo así, profe? ¿Cómo así? Me perdí ahí. Paula. En el primer mínimo, 0,3. primer mínimo. ¿Listo? El primer mínimo sucede cuando n es igual a 0. Entonces, vuelvan un cuento. Primer mínimo sería en un medio de lambda, cuando n es igual a 0. Si nos dijeran el segundo, sería 1 más un medio, entonces nos daría 3 medios de lambda. ¿Sí me entiendes? El tercero Sí, profe. sería entonces 2 más un medio, es decir, 5 medios de lambda. Entonces, como nos dicen que es el primer mínimo, tendríamos esta ecuación, ¿cierto? Eso quiere decir entonces que en este caso, al tener 0.13 metros igual a un medio de lambda, entonces lambda debería ser 2 veces 0.13, ¿cierto? Pasando el 2 a multiplicar. Es decir, que lambda nos daría 0.26 metros. ¿Listo? Sí, señor. Teniendo en cuenta nosotros que tenemos la velocidad del sonido, entonces, sí que nos decían que la velocidad del sonido en ese caso serían 343 metros sobre segundo, y como tenemos la longitud de onda, podemos hallar la frecuencia. Entonces recuerden que la frecuencia es igual a la velocidad sobre la longitud de onda, y en este caso tendríamos 343 metros sobre segundo sobre 0.26 metros, y eso nos daría ¿cuánto da? 1319.23. 1300 1319.23. Hz. Es decir, 1,32 Hz aproximadamente. Perdón, kilohertz. ¿Mm? Kilohertz. Listo. Entonces, esa sería la frecuencia, ¿listo? Que se necesitaría en los dos parlantes para que al moverse a esa distancia, la persona no oyera nada en ese punto.
Perdón, profe, como para ver si me quedó claro. Siempre que me hablen del mínimo, siempre multiplico el resultado por 2. El de cuando me pidan el mínimo, ¿verdad? No, señor. No el primer, cuando le hagan del primer mínimo es porque es un medio de lambda. De ahí para allá, su merced hace el resto de cosas. Pero si le dicen que llegó al tercer mínimo, pues tiene que coger el 5 medios lambda e igualar esa distancia que le dio a ese valor. Ah, ok, profe. ¿Listo? Bueno, ¿listo? Ok. Bueno, vamos a mirar ahora este ejercicio. Bueno, entonces, ¿cómo lo atacaríamos? Perdónenme un momentico porque se me fue la imagen. Listo. A ver, ¿cómo lo atacaríamos, chicos? Hoy estamos de un participativo. O es que estamos copiando el ejercicio. Bueno, Omar se lo creo, pero el resto, José Sí, Leonardo no se ha profe, lo oído estamos sino para decir copiando. sí, señor, cuando le dije el taller de Sí, la... señor. Exacto. No y si no eso. Profe, toca hacer ahí otra vez Pitágoras, ¿no? Sí, Otra vez hay que hacer Pitágoras. de A a B y de B a P. Listo. Entonces, háganme el favor y me dicen cuál sería la distancia si llamamos a esta distancia de aquí a aquí, R2, y esta distancia de aquí a aquí a R1, cuénteme en cuánto da R1 y cuénteme en cuánto da R2. El R1 da 4.12. Cerraditos. Sí, señor. El otro da 4.47. Sí. ¿Listo? Eso quiere decir que R2
menos R1. Listo. Nos daría 0.35. 35. Ok. Listo. Entonces en la parte A me dicen si la rapidez del sonido es de 350 metros sobre segundo, perdón, aquí metros sobre segundo, ¿para qué frecuencias se presenta interferencia constructiva en el punto P? Bueno, entonces teniendo en cuenta eso, tendremos que tener nosotros nuevamente que la frecuencia sería la velocidad, ¿cierto? Sobre, en este caso, digamos que en nuestro caso, la longitud de onda. Pero aquí hay una cosa en particular, y es que tenemos que tener en cuenta nosotros que aquí no tenemos nosotros la longitud de onda. ¿Por qué no la tenemos? Porque tenemos o no sabemos, en este caso, si este número sea o no con respecto a la longitud de onda. En ese caso, pues lo que vamos a decir nosotros es que esta ecuación cambiaría a esta forma y esta sería pues la diferencia entre los dos, ¿cierto? Donde n sería pues la cantidad de pulsos. En este caso, si es constructiva, serán enteros. Si es destructiva, entonces tendremos que mirar ahorita qué sucede. En este caso, entonces sería n por 350, que sería la velocidad del sonido, sobre la distancia que nos dio, que es 0.35 metros. Eso quiere decir que la frecuencia, en nuestro caso, será n, sería 1000. Sí, profe, 1000 Hz. 1000. Listo. Si teniendo en cuenta nosotros que n puede ser, si es constructiva, n es 1, 2, 3, 4. ¿Listo? Entonces podemos decir que las frecuencias posibles serían un conjunto que podría ser entonces, si n es 1 serían 1000 Hz, si n es 2 sería 2000 Hz, ¿cierto? Y pues así sucesivamente, 3000 Hz, si ¿Profe? n es... Señora, Ah, no, cuéntame. ya entendí. ¿Sí? Sí, ya entendí esa parte, que te iba a preguntar esa parte, que por qué, pero ya la entendí. Ah, ok. Listo. ¿Listo? Ok, chicos. Ahora para la parte B me dice, y si la interferencia fuera destructiva, pues, ¿qué tenemos nosotros en cuenta? Recordemos entonces, básicamente sería una ecuación muy similar, pero entonces, en nuestro caso, recordemos que decíamos, perdón, me voy a volver un momentico, que si era destructiva, la longitud de onda sería esta, ¿cierto? Entonces, tenemos en cuenta nosotros que R2 menos R1 debía ser igual a n más un medio, ¿cierto? De lambda. ¿Ok? Entonces, en ese caso, pues en nuestro caso, tendríamos entonces que este 0.35, que fue el que nos dio inicialmente, debe ser igual a n más un medio de lambda. Bien, si yo lo coloco en la ecuación de frecuencia, ¿listo? Ahora, para interferencia destructiva, esta ecuación cuando se ingresa aquí, nos quedaría entonces como n sobre 2 por la velocidad sobre la distancia. ¿Listo?
Bien. ¿Qué particularidad tendría n? ¿Quién me dice? Buenas. El primer n, cuando sale el primer n, nos daría esto, ¿cierto? Lo que tienen Sí, ustedes señor. ahí. El siguiente sería 3 medios. Para el siguiente sería 5 medios, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, ¿cómo son los números que tenemos allí? Entonces tendríamos nosotros n sobre 2, nuevamente por 350 sobre 0,35, ¿listo? Y eso quiere decir que nos daría n sobre 2 por 1000. Pero aquí hay una consideración en especial, y es que esto funciona únicamente con 1, 3, Y 5, 5. es decir, con los impares. Impares. ¿Listo? Y eso quiere decir que las frecuencias entonces serían un conjunto como 500, ¿cierto? Porque sería 1 por 1000 dividido 2, 500. El otro sería 3 por 1000 1500. dividido 500, 1500 Hz, ¿cierto? Sí. Y El siguiente 2500. sería 2500. 500 Hz y así sucesivamente. ¿Listo? ¿Lo entendimos por qué? Sí, profe. Sí, profe. Profe, el primero es 500 Hz. Sí, primero es 500 Hz. ¿Listo, chicos? Bueno, entonces vamos a empezar el taller. Bien, vamos a hacer esos 3 más 2 ejercicios que ya les pongo en la siguiente página.
¿Listo, chicos? ¿Puedo pasar a la siguiente página? ¿Se los envío en un documento o qué? Sí, profe. Para evitarles la pereza. Qué agresividad. No, pues pregunto. Si ve, uno quiere hacerle la vida más fácil y Omar se pone Sí. bravo. Así no vale, Omar. No, Omar, no, Omar. Profe, ¿estos son otros 3? Sí, Es que el primero no lo alcanzo a ver bien. ya se los envío. Bueno, profe, gracias. Gracias, profe. O sea, que ¿cuántos son, profe? ¿6? Sí. Listo, ya les llegaron a su correo. ¿Me cuentan? No, profe. Sí, ya llegó, profe. Ya llegó, profe. Ahora sí. Ok, listo. Omar, ¿ya le llegaron? A ver si puede ver el ejercicio completo o falta alguna Uy, partecita. pero... Y sí, los veo bien, profe, gracias. No, pues digo, Omar, yo no estoy agresivo, es que su merced está muy sensible. ¿Y si salió a hacer ejercicio o no? Las dos cosas, profe. ¿Sí salió a hacer ejercicio? Lo intenté, pero no. Pero las cobijas no lo dejaron, ya nos dimos cuenta. No, no me dejaron. Bueno.